mercados a medida que sean analizados con mayor profundidad, hasta que identifiquen cuál va a ser su mercado meta. Para comenzar a realizar esta preselección de mercados, vamos a indagar sobre algunos factores incontrolables por la empresa. Estos son, por un lado, las estadísticas de intercambio comercial y por el otro, los factores del entorno general. Tengan en cuenta que en la capacitación de la semana que viene, las que les comentó Flor, la de bases de datos, van a poder ver en forma práctica cuáles son y cómo se usan las bases de datos donde van a poder buscar esta información. Bien. Entonces, vamos a empezar buscando las estadísticas de intercambio comercial. Acá lo que nos interesa es conocer cuáles son los principales mercados importadores de esa posición arancelaria, de la posición arancelaria del producto con el que ustedes están trabajando en todo el mundo. Pero además queremos saber cuáles son los principales destinos de exportación argentinos. Y una vez que contemos con esta información, le vamos a prestar especial atención a los países que se ubiquen primeros en ambos rankings. Y después, pero no menos importante, van a tener que identificar qué países se repiten en ambos rankings. Entonces, ustedes pueden comenzar la preselección teniendo en cuenta los primeros 3 importadores a nivel mundial, teniendo en cuenta también los primeros 3 destinos de las exportaciones argentinas, y además pueden ir agregando si hay algún mercado que se repiten en los 2 rankings y no se encuentre quizás en las primeras 3 posiciones. Acá ya depende un poco del ojo del analista y del tiempo con el que se cuenta. Bueno, y a esta instancia ya tenemos un primer listado de los mercados potenciales. En cuanto a los factores del entorno general, a medida que se vayan identificando atributos favorables o favorables del entorno, se van a poder ir desplazando los mercados hacia arriba o debajo de este ranking que estamos armando. Para explicar un poco esto les voy a comentar algunos ejemplos, pero no sin antes dejar de aclarar que la influencia de estos factores va a depender de los objetivos del proyecto exportador y del producto. Entonces, por ejemplo, algunos factores que le pueden quitar atractivo a un mercado. Si estamos analizando los factores políticos, la presencia de inestabilidad política puede poner en riesgo el cobro de una exportación. En términos económicos, si estamos analizando un mercado que tiene devaluación persistente de la moneda, eso quizás puede afectar la competitividad del producto. Un mercado con un idioma diferente al español, cuando no hay personal bilingüe en nuestra empresa, tampoco ayuda. La creciente utilización de tecnología en un mercado donde esta tecnología puede dejar obsoleto el uso de nuestro producto. La creciente una estructuración socioeconómica de poder adquisitivo bajo, donde queremos introducir un producto caro o de lujo, o por ejemplo la existencia de alguna costumbre religiosa que restrinja el uso o el consumo del producto que estamos queriendo vender. Todos estos son factores que le pueden quitar atractivo a un mercado. Entonces, teniendo en cuenta que estamos armando un ranking de potencialidad exportadora, quizás le quita peso a la potencialidad, estos factores le quitan peso a la potencialidad del mercado que estamos estudiando. Después, en cuanto, sí, aplica también el servicio, disculpen, me cuesta un poco seguir la línea con el chat, pero si se nos pasa algo, vamos a estar respondiendo al final de la capacitación. Sí, les vamos a estar enviando toda la capacitación. A servicios es el tema de la posición arancelaria, pero ahora ya hay algunas bases de datos que están empezando a incorporar información de servicios.
Antes no las difundíamos porque no considerábamos que estaban muy completas, pero ya comenzaron ya cada vez hay más bases de datos internacionales, como en TradeMap y Alai, que muestran volúmenes de INCO y de EXPO de servicios. Bueno, volviendo un poco al tema, en cuanto a factores que pueden resultar a favor de un mercado y sumarle potencialidad, mejorar su posicionamiento en este ranking, podemos comentar la similitud cultural, sobre todo cuando cuando una empresa recién está empezando en el comercio internacional, se suele sugerir que se le preste especial atención a los mercados con los que hay cercanía geográfica y similitud cultural en las costumbres y preferencias. También tienen que tener en cuenta si los puertos, aeropuertos y rutas están en buen estado, en el caso de bienes tangibles, y considerar si la legislación favorece o no el uso de productos con características similares al producto que están queriendo vender. O puede ser también que esa legislación tienda a disminuir la comercialización del producto de la competencia. Esto se ve mucho en los mercados con productos amigables con el medio ambiente. Para identificar el mercado meta, nosotros a esta altura ya tenemos una preselección de mercados, donde seleccionamos, teniendo en cuenta los intercambios comerciales y los factores del entorno, ya tenemos una idea bastante marcada de cuáles pueden ser nuestros mercados objetivos. Ahora tenemos que elegir uno de esos para comenzar, porque no podemos ir con todos a la vez, y para seleccionarlo vamos a estudiar un poquito más. ¿Cuáles son las variables que les recomendamos estudiar a esta altura? Las barreras de ingreso a un mercado y la demanda, tanto actual como potencial. Bueno, como ustedes ya saben, las barreras pueden ser arancelarias o no arancelarias. Los impuestos y las tasas de importación afectan de manera directa al precio del producto final, entonces, bueno, hay que conocer cuáles son los aranceles que cobra cada país y saber que a menores aranceles mayor es la potencialidad que tiene ese mercado, porque es mayor el margen que les puede dar. En el caso de servicios tienen que tener en cuenta los tratados de doble tributación en este punto, y no pagarían impuestos a la importación. En cuanto a las barreras no arancelarias, hay que averiguar cuáles son los requisitos para nacionalizar el producto en destino. Como pueden ver en pantalla, hay diferentes tipos de medidas no arancelarias y las más conocidas son las certificaciones, las intervenciones, las cuotas. Son las que más se escuchan nombrar y las que probablemente con las que les ha tocado tratar. En la capa de la semana que viene también van a poder conocer algunas páginas donde con la posición arancelaria ustedes van a poder saber cuáles son las medidas tanto para salir de Argentina como para entrar a un mercado. Acá es muy importante que a la hora de estudiar cuáles son las barreras, tengan en cuenta el tiempo de cumplimiento, en el caso de que primero que puedan cumplir con estos requisitos, cuál va a ser el tiempo de cumplimiento y además el costo para saber qué tanto va a influir esto en la competitividad del producto. Algunos ejemplos de medidas no arancelarias, por ejemplo, el requisito de que un producto tenga que poseer cierto porcentaje de un insumo para poder tener esa denominación, la denominación de ese producto. Acá, este es el caso del chocolate, que en muchos mercados, para que puedas vender o introducir un producto como chocolate, te solicitan que tenga un cierto porcentaje de cacao. Ese porcentaje puede variar de un mercado a otro. Entonces,
estudien en los diferentes mercados en cuáles pueden cumplir y en cuáles no. También hay que tener en cuenta cuáles son, otro ejemplo son las especificaciones sobre etiquetado, y acá el ejemplo más común es el del semáforo que tienen en Chile en todas las etiquetas de los alimentos. Después, otro ejemplo son las certificaciones sanitarias que se suelen requerir a los productos de origen vegetal. Esto pasa mucho en los destinados a alimentación animal. Y hay algunas medidas, como por ejemplo el registro de productos alimenticios, donde en casi todos los mercados se lo van a pedir, pero acá puede variar mucho el tiempo en que salga este registro. Entonces eso también tienen que analizarlo a la hora de decir qué productos, a qué mercado exportar, porque puede ser que tengan o no cierta urgencia en comenzar la exportación. Siempre tengan en cuenta que armar un plan de exportación es a mediano o largo plazo, nunca es de un día para el otro. Pero estas son cuestiones que pueden modificar bastante el tiempo con lo que estamos trabajando. Sí, en ese sitio que les pasó Ezequiel se pueden buscar los aranceles y las no arancelarias. De todos modos, la pueden ir guardando a la página, la pueden ir revisando. La semana que viene con Claudia y Consul la van a estar viendo, la van a estar viendo en profundidad cómo se maneja. Bien, además de todas estas regulaciones que son legales, hay que tener en cuenta los requisitos que no son exigidos por la legislación, pero sí son de solicitud recurrente por este grupo de potenciales clientes al que quieren apuntar. Por ejemplo, y esto se lo van a ver un poco más en profundidad en segmentación, pero hay industrias que solamente trabajan con proveedores que están certificados por calidad o que pueden realizar trazabilidad de sus productos. Entonces, eso también lo tienen que considerar a la hora de seleccionar el mercado. Bien. Y bueno, una vez relevados todos los impuestos, todos los requisitos, van a tener que determinar en qué medida estos aranceles y todos los costos de los requisitos no arancelarios van a afectar la competitividad en cada mercado. Y cuál es el grado de cumplimiento y el plazo, como les dije anteriormente, para poder cumplir. Y así van a ir determinando si hay necesidad de adaptar el producto en función de esos requisitos. Tengan en cuenta que a mayores requisitos suele considerarse que es menor el atractivo del mercado, salvo que la estrategia sea atender en mercados exigentes, o por ejemplo, en lugares, sí, en segmentos donde ustedes consideran que si cumplen con mayores exigencias va a haber menos competencia o mayores márgenes de rentabilidad. Una vez, ahora vamos a analizar la demanda. Para analizar la demanda vamos a profundizar un poco sobre la evolución de las importaciones. Si bien nosotros ya habíamos buscado cuáles eran los volúmenes importados por estos mercados, ahora vamos a profundizar analizando cuál fue la evolución de estos volúmenes importados, tanto de todos los orígenes como de Argentina. Y acá hay que tener en cuenta que una tendencia positiva a través del tiempo, o sea, que las importaciones de este producto en este mercado que estamos estudiando han ido aumentando, es una señal a favor del mercado. O sea, a favor en este ranking que estamos armando. Y principalmente si las importaciones de origen argentino crecen en mayor medida que las importaciones totales, ¿sí? También es importante que consideremos el consumo y la producción local para que nos termine de armar una idea de la demanda. En este caso, es importante que estudiemos cuáles son los valores actuales, los volúmenes actuales, y si hay estudios que nos muestren cuál va a ser el potencial de este sector.
Acá les recomiendo que busquen, que se contacten con las cámaras sectoriales en los diferentes mercados, y también pueden hablar con las cámaras de importadores, que suelen tener información de buena calidad para que analicen esta potencialidad. Entonces, a esta altura, ustedes ya pudieron armar una preselección. Después de la preselección, armaron, estuvieron filtrando, armaron su ranking, y con información que fueron incorporando ya deberían tener definidos los mercados más importantes y cuál es el que quedó en primer lugar. Una vez que tenemos el seleccionado, a ver qué estoy viendo acá en el chat, si pueden proporcionar los sitios web. Sí, si quieren se los pasamos, son estos que les están poniendo en el chat, pero los van a ver en profundidad la semana que viene en la capacitación, se van a mostrar uno por uno, y se les va a demostrar cómo usarlos. No sé si está Claudio o Consuelo por ahí, quiere hacer algún comentario adicional, que lo manejen ellas, que son las que van a dar esa charla. Bueno, ya tenemos un mercado seleccionado. Entonces, ahora tenemos que hacer un estudio de este mercado. ¿Por qué? Porque en el mercado local nosotros conocemos cuáles son las reglas del juego, pero en el mercado internacional no. Entonces, por un lado tenemos que confirmar que nuestra selección haya sido la correcta, porque por más que haya bajas probabilidades, puede ser de que surja alguna información que nos demuestre que no. Y además, para contar con información para después seleccionar el mercado. Porque si bien nosotros ya logramos segmentar un mercado. Si bien nosotros ya logramos seleccionar cuál va a ser nuestro mercado meta, tenemos que ver dentro de este mercado cuál va a ser el segmento al que vamos a apuntar. Acá, en cuanto a la presentación, es importante que sea escrita y que esté disponible para todo el personal que participa o que va a intervenir en algún momento en el proceso exportador. Muchas veces sucede que nos dicen, bueno, pero yo soy la única persona que está en Comex. Sí, pero puede ser que en algún momento puedas incorporar a alguna persona que te ayude, o puede ser que decidas a dedicarte a otra área dentro de la empresa. Hay muchos factores, y lo importante es que toda esta información, todo este trabajo quede registrado y que esté disponible para todas las personas que van a trabajar en comercio exterior. Entonces, presentarlo de manera escrita, y por lo general se va estructurando de lo general a lo específico. Primero se presenta el país, se hace referencia a todos los factores del entorno. Hay una buena cantidad de información que ya hemos buscado con anterioridad para hacer la preselección, y después se caracteriza al sector y se identifican cuáles son los factores que afectan directamente al producto. Ahora les voy a mostrar un listado un poco exhaustivo de cuáles son los aspectos que solemos incluir en un estudio de mercado. Tengan en cuenta que a la hora de redactar su propio estudio de mercado, incluyen solamente los factores que van a afectar al negocio que están estudiando. No es necesario que utilicen todos. Y también puede suceder que hayan variables que para ustedes y su negocio sea importante y que no estén acá, pero estas son las más utilizadas. Bien. En cuanto a la presentación general del mercado, como les decía en la primera parte, de la situación política, es importante conocer el tipo de gobierno, la estabilidad política. De la situación económica, conocer la moneda, el tipo de cambio, la inflación. De la situación social, la estructuración de los estratos es muy importante, sobre todo a la hora de después tener que segmentar el mercado. La situación cultural, el idioma, las formas de negociar, los niveles de educación, todos estos factores van a influir después a cuál va a ser la estrategia que utilicen para entrar a este mercado. La situación tecnológica, como les dije, la situación legal puede limitar o favorecer el uso o consumo de un producto. Y en cuanto a situación geográfica,
vayan señalando cuáles son las localizaciones más relevantes, la cantidad de habitantes y cómo está distribuida la población en el mercado. Ahora, pasando a lo que es la presentación del sector y a investigar un poco el sector en este mercado. Como ya habíamos relevado, las cantidades de importación en el mercado meta, también ver cuáles son a esta altura también buscar cuáles son las exportaciones del mercado meta de este producto, las cantidades exportadas por Argentina, la evolución de los últimos años es muy importante, por lo general se utiliza en los últimos 5 años, bueno, y tener en cuenta también cuál es el volumen medio. En muchas plataformas se puede acceder a las exportaciones por despacho, entonces podamos conocer cuáles son los volúmenes por manejan en ciertos mercados. Hay mercados donde los volúmenes son muy grandes, entonces por las características de tu capacidad productiva no podés apuntar a esos mercados, pero hay muchos otros en los que no. Entonces es importante apuntar a un mercado donde vos sepas que manejan volúmenes similares a los que podés proveer. Consumo y producción local, tener en cuenta la actual y la potencial. Los canales de comercialización, hay que describir cuáles son los canales que existen y seleccionar el más adecuado para la situación en la que se encuentran. Conocer la competencia, es muy importante estudiarla, conocer el origen, si son locales, si son de otros países, de qué región del mundo, cuál es el tamaño, si vamos a competir con empresas de nuestro tamaño, si vamos a competir con gigantes mundiales. Y también acá les recomiendo que una vez que ustedes identifiquen a su competencia directa, estudien también cuál es la estrategia de comercialización y de promoción que están trabajando. Y bueno, nunca está de más, además, ver a los líderes y ver qué están haciendo y a dónde están apuntando para un futuro. Tienen que conocer los precios del consumidor y también conocer cuáles son los márgenes de los diferentes eslabones. Y bueno, quizás hay productos que tienen precios internacionales, eso también tenerlo en cuenta. Hacer un relevamiento de los aranceles de importación y acá sumarle también los impuestos internos, porque si bien no los vamos a pagar nosotros, afecta la competitividad del producto y puede sernos a la hora de negociar con el importador, con el potencial cliente, conocer cuáles son los impuestos que se van a pagar después en destino. Y por último, conocer cuáles son las certificaciones, el costo su costo y el tiempo de ejecución. Otras cuestiones para incluir en el estudio de mercado. Acá la idea de comentarles estos ítems es que no lo vean como si fuese un trabajo práctico de la universidad donde es un checklist y que no saben por qué es importante. Cada uno de estos aspectos que se van a estudiar realmente los necesitamos para después poder definir la estrategia comercial y para saber cómo apuntar adecuadamente a nuestro potencial cliente. Bueno, sigamos. Registro de marcas. Tienen que saber si es necesario registrar la marca, cuál va a ser su costo, cuál va a ser el tiempo de ejecución, revisar las normas de etiquetado y de packaging, si contamos con la posibilidad de adaptarlo, averiguar cuáles son los organismos intervinientes en el caso de necesitar otro tipo de certificaciones, conocer los canales de promoción más utilizados, conocer los eventos internacionales, las ferias, por ejemplo, pero no solamente de ese mercado, sino los eventos en los que participan nuestros potenciales clientes de ese mercado, que no necesariamente están en ese país, esos eventos. Conocer los medios de pago, más averiguar cuáles son los costos, cuál es la costumbre en la negociación en ese mercado, cuáles son las formas de negociación, la cultura negociadora de ese mercado,
la logística, cuáles son las diferentes opciones de transporte, aclarar en nuestra investigación con el que preferimos trabajar, y indagar también sobre cuál es el producto de calidad, y eso nos ayuda. Y hay mercados donde el empresario argentino no está del todo bien visto, y eso no nos juega a favor. Entonces, estas cosas también hay que analizarlas a la hora de investigar el mercado. A esta altura ya preseleccionamos los mercados con mayor potencialidad, vimos cómo llegar a identificar nuestro mercado meta, y ya conocemos cuáles son los diferentes aspectos que tienen que ser incluidos en una investigación de mercado. Ahora comentar sobre dentro de ese mercado y cómo posicionarse en la mente de los consumidores una vez que identificamos el segmento medio. Así que Bien, bueno, gracias Iri. Y bueno, y pasando a este punto, cabe aclarar que cada uno de los que estamos acá, cada cliente, cada persona, presenta necesidades diferentes. Incluso no todos los consumidores van a adquirir un mismo producto por las mismas razones. Cada uno lo va a hacer por razones diferentes, ¿sí? Y segmentar es, entre otras cosas, separar una cartera de clientes en grupos con similares necesidades, identificando lo que cada uno de ese segmento necesita o pretende del producto que nosotros queremos comercializar, ¿sí? ¿Cuáles son esos criterios? Iris, si podemos pasar al siguiente. Ahí. Los criterios de selección que vamos a tener en cuenta, algunos ejemplos que vamos a tener en cuenta, son estos que vemos en pantalla. Pueden ser de tipo geográfico, es decir, cuando estamos considerando una cierta ubicación geográfica, por ejemplo, un distrito, una región, no precisamente tiene que ser, tenemos que apuntar a un país completo, sino que hay muchas estrategias, incluso funcionan de mejor manera cuando las focalizamos en un distrito, en una región geográfica, ¿sí? Otros tipos de segmentación puede ser bajo un criterio demográfico, es decir, si nos ubicamos dentro de un rango etario, sexo, psicográfico, que es cuando apuntamos a una cierta clase social, a un estilo de vida, a un tipo de personalidad. Y conductual es todo aquello que conduce al consumidor a que realice la compra, es decir, la ocasión de compra, la tasa de uso, los beneficios que el consumidor pretende de ese producto, entre otras cuestiones. Y a partir de ello, ya nos vamos a encontrar en un estadio capaz de distinguir perfiles de compradores que van a caracterizar a nuestra demanda, y a partir de eso vamos a poder evaluar la demanda actual y la proyección de esa demanda que vamos a tener en el tiempo. A través de esa proyección, por supuesto, vamos a poder empezar a hacer proyecciones de ventas, evaluar el potencial de mercado y demás, ¿sí? Bien. Siguiendo con el proceso de definición y evaluación de los grupos de compradores, también podemos segmentar el mercado, incluso es necesario, de acuerdo al tipo de comercialización que es adecuada, que se adecue más a nuestro tipo de producto. Una comercialización masiva es aquella que planteamos una oferta única para todos los tipos de clientes. Por ejemplo, un papel higiénico. A lo sumo pueden llegar a variar algo en el packaging, en el empaque, donde el tipo de idioma, etc. Pero el producto va a ser el mismo para todos los mercados y se va a comercializar de forma masiva. Otro tipo de comercialización es la comercialización segmentada.
donde planteamos una oferta ajustada a un grupo relativamente homogéneo de clientes. Por ejemplo, la yerba que se comercializa en Uruguay no es la misma yerba que se comercializa en Argentina, es una yerba un poco más fina. En el caso de maquinaria agrícola, que es un rubro en el cual me desempeño dentro de la agencia, el tipo de maquinaria se va a adaptar, va a ser un tipo de maquinaria que se va a adaptar al mercado en el cual estamos apuntando, ya sea un país o una región geográfica que puede estar compuesta por uno o dos o más países, ¿sí? Luego tenemos la comercialización de nichos, que es donde dirigimos una oferta altamente especializada a un subgrupo dentro de los segmentos. Por ejemplo, una oferta de útiles escolares para personas zurdas. Ahí ya estamos segmentando por estudiantes en etapa escolar, por personas en etapa escolar, y dentro de ese segmento estamos apuntando a un nicho que son las personas zurdas. Y por último tenemos un marketing personalizado, que es un nivel de personalización muy elevado en donde desarrollamos ofertas personalizadas para individuos o lugares. Y este es el caso que están aplicando muchas marcas internacionales, por ejemplo Nike, Crocs, Golden Goose. Lo que hacen es que vos puedas entrar a su página o ir al local y personalizar el producto que estés adquiriendo. Y de esa manera están fidelizando a sus clientes, ¿sí? Bien. Vamos a lo siguiente, que es posicionar un producto. Hasta ahora ya estamos con la etapa de segmentación hecha, ya fuimos capaces de seleccionar nuestro mercado al cual estamos apuntando. Posicionar un producto es determinar el lugar que queremos que ocupe nuestro producto dentro de la mente del consumidor, ¿sí? Dentro del consumidor ese, del segmento que seleccionamos. ¿Qué es eso? Implica relevar y entender cuáles son las necesidades que se definieron previamente, que detectamos de nuestros consumidores, y determinar con qué elementos vamos a atender a esas necesidades. Que esto no es más ni menos que determinar las 4P con las que vamos a atender esas necesidades. Las famosas 4P, que muchos ya las habrán escuchado nombrar, que son producto, precio, plaza y promoción, para luego poder entrar al mercado con una estrategia de cada una de ese tipo que vaya asociada a cada una de las P de ese segmento. Perfecto. Y acá hay algo que me gustaría, bueno, que en muchas charlas ya los vi, que estuve siguiendo, de cómo va a ser la comercialización antes de pasar esto de posicionamiento SEO. Muchas charlas, seminarios, alguna que otra capacitación, en donde estuve escuchando de cómo va a ser el día de mañana post-COVID la comercialización, de cómo va a ser de qué se va a tratar el posicionamiento, si va a ser lo mismo que antes y esto va a ser un paréntesis en la vida de todos, o si evidentemente, y yo estoy de ese lado, que creo que va a modificar las reglas del juego. Eso sin duda, a mí me parece que no va a llegar a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Incluso, a ver, en los libros de 10 años atrás, veíamos que todo este posicionamiento, todo este juego se hacía con comerciales vía televisión, a través de la televisión, en los horarios picos, salía un poco más caro. Sí, eso sí sigue jugando. Pero hay muchas otras cuestiones, redes sociales, posicionamiento web, que ya entraron en juego hace tiempo y que ahora, con esta cuarentena, donde estamos nosotros conectados las 24 horas casi, empezaron a tomar un relevamiento mucho más importante. Y ahí en esto también me detengo y doy un ejemplo de un local de acá de la zona donde vivo, donde yo era cliente habitual, siempre un par de cuadras que queda de casa, iba, compraba, es un almacén que vende desde frutas, verduras, hasta caja de fósforo, de todo, de ese tipo de almacenes, y que
Los empecé a seguir a través de las redes sociales porque lo que quería yo era que me envíen el producto a casa hace un par de semanas cuando estaban haciendo delivery. Y vi que una de las formas de ellos, mostrando en las redes sociales, en publicaciones con fotos y con historias en Instagram, era la forma que estaban higienizando sus productos. Mostraban cómo recibían los productos de sus proveedores, mostraban cómo lo estaban higienizando, luego mostraban también en unas historias, vi en unas fotos cómo estaban entregando los productos de los clientes, con barbijo, con máscaras, higienizando también el producto, entregando con guantes. Y todas esas cuestiones que dije, bueno, esto le está agregando, evidentemente, le está agregando valor no solo al, no tanto, no sé si al producto, pero sí al negocio. Y digo, el día de mañana, quizás esto de la calidad con la cual ellos se están diferenciando, que están ofreciendo sus productos, pase a ser un elemento excluyente en la comercialización. Y ya hoy en día, ya hace un par de años, se empezaron a lanzar diferentes aplicaciones que miden la trazabilidad del producto. Es decir, que hoy yo o ustedes yendo a la góndola del supermercado, parándome frente a un producto, con mi celular puedo ver la trazabilidad de ese producto, es decir, toda la cadena desde que el producto, por ejemplo, si se tratase de una leche, desde que salió del tambo del productor hasta que se ubicó en la góndola enfrente del cual yo estoy parada. Todo eso es parte de un posicionamiento que la empresa va el día de mañana, o creo que las grandes empresas, las grandes marcas se van a tener que empezar a plantear si las reglas del juego comienzan a ser un poquito más estrictas. Hoy nos enfrentamos ante un consumidor mucho más exigente, que exige no solo información, sino también que exige calidad, un consumidor también mucho más exigente en cuanto a la información nutricional, que se fija mucho más en eso. Años atrás tampoco existía todo esto. Y esto hablando de productos comestibles, pero también podemos pasarlo a otros productos, en donde también ya tenemos muchas otras regulaciones que entran en juego, ¿no? Que Irina las mencionó previamente. Pero eso es algo que me gustaría nombrarlo y que creo que no debemos pasar por alto para empezar a ver cómo el día de mañana se empiezan a dar todas las reglas de juego en la comercialización. Y ahora sí, es algo a lo que me gustaría nombrar, que exige una hora más de charla o quizás una temática diferente, porque es un tema que incluso lo pueden encontrar en otras, aprovechando ahora esta cuarentena que se están dando muchas charlas online, lo pueden encontrar en muchos tutoriales, capacitaciones, webinars que están dando sobre posicionamiento SEO, que es Search Engine Optimization, que no es ni más ni menos que son procesos que definen ciertas técnicas o arquitectura de la web que nosotros vamos a hacer para que esa web empiece a tomar posicionamiento dentro de los motores de búsqueda. ¿Cuál es el fin de esto? Que seamos la mejor respuesta a una pregunta que se haga en Google, ¿sí? A que cualquier búsqueda que se haga hoy en Google, nuestra página web se ubique dentro de los motores de búsqueda en primer lugar, en lo que llamamos motores de búsqueda orgánicos. ¿Cuáles son esos? ¿A qué me refiero con orgánicos? Aquellos que no son pagos. Si bien nosotros hoy hacemos una búsqueda, por ejemplo, no sé, licuadoras o algún servicio de despachantes de aduana en Córdoba, me van a aparecer algunos resultados primeros que son los anuncios pagos. Son aquellos despachantes de aduana que pagaron para posicionarse primero dentro de esas búsquedas. Pero luego tenemos las búsquedas, los resultados orgánicos, que son aquellos que nos aparecen luego de esos anuncios, ¿sí? Hoy esto no es menor, creo que todos los buscadores han evolucionado a través de geolocalización y a través de diferentes cuestiones, y que hoy el consumidor a la hora de buscar un producto o un servicio acude inmediatamente a la web. Por eso es muy importante trabajar no solo en nuestra página web, que esté traducida en el idioma correcto, si vamos a comercializar en otro país de habla que no sea hispana,
que tenga, importante que sea adaptable al móvil, porque hoy la mayoría de las búsquedas, todo se hace a través de un celular. Hoy ya se deja de ser una sugerencia mobile friendly y pasa a ser una obligación. Casi todas las visitas se están haciendo desde un celular. Por eso es importante que esto no se pase por alto y considerar a la hora de invertir en posicionamiento, mirar este punto. Y hay dos tipos de SEO, lo que es on-page y off-page. ¿A qué nos referimos acá? On-page es todo el trabajo que vamos a hacer dentro de nuestra página web. Redacción del contenido, diseño de la arquitectura de la información, el tiempo de carga o cuestiones ya más técnicas como microdatos, enlaces web y otros tipos de sitemaps, códigos, etc. Y todo lo que es off-page son las partes que son externas a la web. Son enlaces de otros sitios de temática similar o relacionada que apuntan al dominio, a los trabajos de branding, a todo lo que estamos haciendo nosotros para posicionar nuestra página web, ¿sí? Con el fin, como decimos, de incrementar esto de las búsquedas orgánicas, es decir, posicionarnos primeros o relativamente primeros dentro de las búsquedas orgánicas que se hagan en Google. Y pasamos a la siguiente. Esto, como les decía, es explicado muy brevemente porque exige, es un mundo aparte y exige realmente información que seguramente van a encontrar a través de expertos en marketing digital y en la web. Y seguramente les va a ser mucho más útil porque hay muchísimas más herramientas que no estoy nombrando acá porque el curso nos excede, pero que es importante que lo tengan al menos de oído y que ustedes puedan hacer autodidactas y buscar un poco de todo esto. Bueno, como les decía, mobile friendly hoy ya no es una sugerencia, sino que pasa a ser una obligación, adaptar tu sitio web para que pueda ser accesible desde un teléfono móvil, ¿sí? Eso es una forma de posicionarse con la página web. Herramientas como SEMrush y SiteAudit lo que hacen es ayudarnos a hacer una auditoría de la web y detallarnos qué cosas tenemos que mejorar de esa web o cambiar. ¿Para qué? Para ganar más puntos y mayor visibilidad en los buscadores. Acá yo menciono esas dos porque son las que yo conozco, las que estoy acostumbrada un poco con mayor uso, pero herramientas como estas hay muchísimas. Y capaz que hay algunas que se adapten mejor a un negocio, mejor a otro, por lo tanto les recomiendo que de acuerdo con a la finalidad que cada uno de ustedes busque, veamos algún que otro curso, tutorial, capacitación que haya ya en la web o que se esté dictando en marketing digital en general, para que puedan profundizar sobre estas herramientas. Keyword Research son es todo lo que se refiere a las palabras adecuadas para que podamos aparecer en las búsquedas de los motores de búsqueda. Digo Google, puedo ser otro motor de búsqueda. Disculpen si acá yo usé el ejemplo de Google, pero hay otros motores de búsqueda. Y acá tenemos que, en esto de Keyword Research, tenemos que tener en claro cuáles son las palabras asociadas a nuestro negocio. Buscar todas aquellas palabras que se asocian no solo al producto en sí, sino al negocio. Y conjunto con las herramientas estas que mencionaba antes, nos van a permitir ayudar y jugar un poco a ver cómo se está buscando. Si nosotros seleccionamos esas palabras clave, ¿cuáles van a ser las otras? O cuáles son las otras que también se están buscando actualmente en el mercado. Y el enlace con las otras páginas web es muy importante porque de esa manera vamos a empezar a adquirir relevancia, ¿sí? A empezar a posicionarnos. Esto, si lo trasladamos a un ejemplo fuera de la web, sería como pasar por un restaurante y ver que hay gente haciendo cola para entrar, o que hay mucha gente ya comiendo adentro. Decimos, si hay mucha gente es porque tiene que ser bueno, no queda otra. Lo mismo pasa con las páginas web. Cuando Google, ¿cómo sabe que que nuestra página es importante para los usuarios?
porque empieza a detectar que hay movimiento, que hay personas que están visitando la página web con mucha mayor frecuencia, ¿sí? Y se empieza de alguna manera a correr la voz. ¿Cómo sería cuando hay un enlace a través de otras páginas web? Que una página web recomiende a la nuestra y nos enlace. Y así mutuamente, de esa forma se va generando esa relación pública en la web. Y de alguna manera los buscadores te premian posicionándote primero en el motor de búsqueda. Hoy el posicionamiento está, por eso quise hacer mucho hincapié en esto, porque ya no es tanto de los libros que decían que apuntemos a la publicidad en horario pico de la web. Puede que eso siga funcionando, pero hoy yo creo que con las redes sociales funciona mucho, tiene mucha importancia un influencer en donde a través de sus cuentas de Instagram o las cuentas que estén en el momento de moda, promocionan ciertos productos, y cuando más de un influencer empieza a promocionar el mismo producto, vemos como la gente dice, che, lo están promocionando mucho, ¿será bueno? Y al menos te da la curiosidad y te empezás a averiguar de qué se trata, qué esto, qué lo otro. Creo que mucho del posicionamiento pasa por ese lado, ¿sí? Y como siempre, esto dependiendo de cada producto, cada negocio, va a ser diferente, no va a ser lo mismo que un influencer promocione una maquinaria agrícola que promocione un producto de belleza, como están promocionando muchos en este momento, ¿no? Hay diferencias, por supuesto, y el marketing o la comercialización o todas las estrategias van a estar adaptadas y tienen que estar adaptadas al producto y al negocio en sí, ¿sí? Bueno, y con eso ya un poco redondearíamos lo que era la capacitación de hoy. Ya no sé si nos fuimos un poquito de tiempo, casi, nos quedaron ahí unos minutitos para preguntas, pero eso era lo que buscábamos, hacer un poco que a ustedes le quede un mapeo de cómo se hace que se hace un análisis, primero una evaluación de mercados, luego una segmentación, para luego empezar a ver cómo nos posicionamos en ese mercado, ¿sí? Está muy tocado por encima, por supuesto, como les repito, va a depender de cada negocio, pero lo que buscamos es eso, evaluar los mercados existentes, realizar una preselección, definir un mercado meta, realizar un estudio, determinar los segmentos, identificar a cuál vamos a apuntar y trabajar en el posicionamiento de ese mercado, ¿sí? Bueno, si les parece, Iri, vamos viendo qué preguntas hay y vamos respondiendo. Mientras vemos si entra alguna otra pregunta. Bueno, me avisaron que la última parte de mi charla se cortó un poquito, pero simplemente les estaba haciendo un resumen similar al que hizo Flor recién, así que no se perdieron de mucho más. Y comentarles, porque estaban preguntándome por el chat, si vamos a estar enviando esta presentación a los mismos mails con los que se inscribieron a la charla. Y comentarles también que en nuestra página web, procórdoba.org/jornadas, ahí están todas las capacitaciones que se van a estar brindando en el marco de las jornadas de mayo. Están tanto las que brindamos desde el área técnica, como todas las otras que están siendo apoyadas también por diferentes universidades, instituciones y cámaras. En la otra filmina, Iris, estaban los contactos, si querés pasarlos, para que tengan ahí a mano el mail y nos puedan consultar en cualquier momento cuestiones relacionadas a este seminario o a cualquier otra consulta técnica de comercio exterior que tengan. Por último, para saludarlos, Ezequiel Listington, yo soy el gerente del área de información técnica y comercial. Estuve viendo que muchas de las preguntas iban referidas hacia dónde se pueden buscar la información que las chicas fueron presentando. Como les dijimos, la semana que viene va a haber una capacitación que es complementaria a esta, sobre bases de datos, lo que aparece ahí en la pantalla.
no queríamos detenernos mucho en esto, porque cada una de las bases de datos tiene su dinámica, su forma de investigar y su forma de proporcionar los datos, que se hubiera hecho muy extensa esta capacitación, por lo cual decidimos separarla en dos. Por un lado, la metodología que una empresa tiene que realizar para identificar y segmentar un mercado meta seleccionado, y por el otro lado es dónde buscar esa información o cómo buscar esa información en las diferentes bases de datos que existen a nivel internacional para proporcionar toda la información de comercio exterior. Bien. Y para agregar una cuestión más, también les vamos a enviar una encuesta. Les pedimos, por favor, si le pueden responder a conciencia. A nosotros nos ayuda mucho saber si estos temas les interesan, sino cuáles son los temas que les interesan. Y bueno, en términos generales, cuál es el nivel de satisfacción con este tipo de charlas. Que, por favor, si les pueden responder, a nosotros nos ayuda. Sí, en definitiva, por cualquier consulta que haya surgido de la charla, pueden escribir al mail de técnica. De lo contrario, estarán recibiendo en un ratito nada más un mail con la presentación que acaban de dar las chicas, más una encuesta de calidad. Sí, ellos están preguntando si le tienen que pedir el material. Se lo vamos a enviar a los inscriptos. Si consiguieron el link por algún otro lado y no se inscribieron, pídanoslo aparte. Pero se lo vamos a enviar a los inscriptos, con el mail que se inscribieron. No sé si tienen alguna consulta puntualmente de la charla. Bueno, acá estoy viendo... Respecto, hay una pregunta que hice. En relación a los impuestos, costos de ingresos, márgenes, cámaras, etcétera, el estudio, ¿debe realizarse en el campo o existe webs fidedignas donde se pueda consultar todo este tipo de datos? Por lo general, lo que se sugiere es que al finalizar un estudio de mercado, en el caso de que cuenten con los recursos, se realiza una misión exploratoria para corroborar toda la información relevada. Pero esta misión exploratoria se puede hacer tranquilamente, teniendo en cuenta la circunstancia en la que estamos, telefónicamente. ¿Nosotros cómo hacemos estas misiones exploratorias? Solicitamos reuniones con las cámaras, con todos los organismos intervinientes, con las instituciones que nosotros consideramos claves, con esas personas pedimos reuniones, vamos, los visitamos. Se puede hacer un análisis similar online. Ustedes pueden identificar cuáles son las cámaras del sector, del sector que puede llegar a ser potencial cliente, no necesariamente el mismo, porque cuando el sector es el mismo y es competencia, depende mucho de cómo se maneje la cámara, que también los pueden recibir o no. Pero si ustedes ya tienen identificado cuál va a ser la cámara de su potencial cliente, van ahí, solicitan reuniones institucionales, las cámaras están acostumbradas a hacer vinculación institucional y están abiertas a este tipo de reuniones. También pueden apalancarse mucho en lo que es en los que son los organismos de promoción. Está la Agencia Argentina a nivel nacional, las diferentes provincias, la mayoría tiene alguna dirección o agencia de promoción del comercio. Existe, bueno, el ITC tiene todas las plataformas relacionadas con TradeMap y MacMap, que tienen información de muy buena calidad. Y a la hora de ustedes ir buscando ciertos datos, se encuentra mucho, ustedes fíjense las fuentes, fíjense que les hayan hecho organismos de promoción, así como ProCórdoba, o que sean de consultores internacionales. Muchas veces, no sé cómo, pero aparecen en la web consultoras internacionales que cobran muy caros los estudios de mercado, porque realmente cuando las consultoras son grandes, los estudios pueden ser muy caros, y algunos de esos estudios se encuentran en el mercado. También les puede servir utilizar algunos de estos estudios como guía, y después van modificando los datos. Siempre que haya alguna información que no encuentren, nos pueden consultar a nosotros, si sabemos a dónde podemos buscarlo.
Y también en lo que son márgenes, creo que había preguntado, no sé si me estoy olvidando algo de esa pregunta, pero muchas veces el potencial cliente te da esa información. Las relaciones con los clientes no es simplemente, bueno, depende mucho del producto, ¿no? Pero no es, te envío mi catálogo con el precio, me decís si te interesa sí o no. Muchas veces también hay una relación previa, se va conversando y en la mayoría de los casos están dispuestos a darte información. En el área técnica tenemos un servicio que es de inteligencia comercial, donde trabajamos armando programas para sectores específicos. Cada uno de nosotros tiene 2 sectores a cargo, y cuando diseñamos el programa también supervisamos las investigaciones de mercado y después hacemos misiones exploratorias para corroborar toda esa información. Y a la hora de corroborarla, nosotros nos sentamos con los potenciales clientes, a quienes nosotros creemos que pueden ser clientes en un futuro de las empresas que queremos, del sector que estamos asesorando en Córdoba. Los llamamos y les decimos que estamos relevando a los potenciales clientes, y ellos nos abren las puertas y nos dicen cuáles son los márgenes. No es información tan difícil de conseguir en términos de confidencialidad, pero sí requiere ya un poco más de trabajo de hormiga, de identificar quién puede ser el que tiene esa información y de llamarlo y lograr esa reunión. No me quería ir por las ramas, pero creo que está contestada la pregunta. No sé si hay alguna otra. Chicos, ¿algún comentario más? Principalmente agradecerles a todos los que participaron de la capacitación y que estamos a disposición a través del mail de técnica o a través de los mails personales de cada uno de nosotros para lo que necesiten. Bien. Bueno, damos por finalizada la charla entonces. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, que tengan linda semana. Adiós.